¿Qué tal, amigos? Les saluda Denis Small de la organización de LaRouche. Este es el informe semanal. Hoy es viernes 2 de diciembre. Quiero empezar leyéndoles una cita, pero no les voy a decir al principio de quién es. Quiero que vayan pensando quién podría haber dicho lo siguiente. Todo esto son citas textuales. Este individuo dice: la Federación Rusa simplemente se tiene que destruir para que deje de existir en tanto país dentro de los límites en que ahora existe. Ellos son unos bárbaros, unos salvajes. Y cuando se dice que hay que sentarse a hablar con ellos en la mesa de discusión con estos bárbaros y hablar de algunas cosas, generalmente pienso que eso no sería algo apropiado. Yo considero que Hitler y Putin son gemelos. Son personas muy parecidas. Nosotros somos diferentes. No tenemos nada que ver con ellos. Ellos son algo que ha tenido su propio territorio, pero son unos ladrones que constantemente robaron de la historia ajena. Constantemente exigen algo, pero no valen nada para nadie en el mundo y no tiene caso que nadie ni mantenga comunicación con ellos. Cierra comillas. Bueno, en cierto sentido es obvio que la persona es de Ucrania porque habla de sentarse en la mesa de negociación. Pero esto es mucho más grave que simplemente una persona de Ucrania. La persona involucrada es Oleksiy Danilov. Él es de la oficina de la presidencia de Ucrania, asesor del presidente Zelensky, y es el que encabeza el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa. Es la persona que tiene bajo su dirección la famosa CCD, o el Centro para Contrarrestar la Desinformación. Entonces, la persona encargada de Seguridad Nacional de Ucrania dijo lo que les acabo de leer. Pero eso nada más para empezar, porque quizás más preocupante todavía es donde lo dijo. Este no es un comentario que hizo a los medios, no es un comentario con micrófono abierto que lo agarraron, no es un comentario que dijo a puerta cerrada o algo por el estilo. Esto lo dijo en una reunión internacional que se llama el Foro de Seguridad de Kiev y que fue organizada en estos últimos días. Estoy buscando la fecha exacta, pero fue hace un par de días, con la participación de gente internacional de mucha importancia. Este Foro de Seguridad de Kiev fue algo fundado por Arseniy Yatsenyuk de Ucrania. Ahora, algunos de ustedes quizás se acordarán que Yatsenyuk es la persona que Victoria Nuland, que realizó el golpe de Estado en el 2014 a nombre del Departamento de Estado, que ella impuso a Yatsenyuk como el primer ministro. A ella sí la agarraron en una llamada telefónica intervenida donde dijo que no, que había seleccionado a Yats, como ella le decía, a Yats para que fuera el primer dirigente de Ucrania. Obviamente nadie lo eligió. Entonces, Yatsenyuk es quien creó este foro. ¿Y quién participó en esta reunión? Bueno, participó la misma Victoria Nuland, estuvo presente. Estuvo el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Joël Garriaud-Maylam. Estuvo el presidente del Consejo del Atlántico, el famoso Atlantic Council, Frederick Kemp, que como muchas veces hemos contado, ese Consejo del Atlántico es el centro de los think tanks, los grupos de peritos, sobre los que están provocando y quieren una guerra, no solamente con Rusia, sino también con China. El presidente estuvo ahí y no podía faltar, obviamente, la embajadora del Reino Unido, Melinda Simons.
También estuvo el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov. Entonces estuvo toda la plana mayor para escuchar estas palabras fascistas, más que antirrusas, de la persona encargada de seguridad nacional para Ucrania, que obviamente nadie lo desdijo, nadie le dijo, no, mira, no es tan así, hay que entender que debe ser de otra manera. Esto fue un respaldo total a lo que él estaba diciendo, porque es la orientación, no de Ucrania, es la orientación de los británicos que están, ellos son los titereteros. Zelensky y gente como Danilov son simplemente los títeres, los titereteros son los británicos y los aliados que tienen en Washington, en la OTAN y demás. Ahora, y esto, por cierto, esas citas se publicaron en Ukrinform, que es la Agencia Nacional de Informes de Ucrania. Esto no es alguna invención de alguien. Ahora, teniendo esto en mente y teniendo en mente la intención del titeretero aquí, y ahorita vamos a eso, pero reflejado en estas palabras y acciones de los títeres, yo quiero discrepar con las evaluaciones que circulan mucho, y entiendo por qué, respecto a la situación inmediata en Ucrania, el teatro de guerra de Ucrania. Es decir, la idea de que está entrando el invierno, es un momento de un compás de espera, en cierto sentido que hay un impas militar, que los rusos se retrajeron, salieron de Jersón, y todo el mundo va a estar un poco recuperándose hasta que pase el invierno. Desafortunadamente creo que lo más probable es que no sea así, que tengamos más bien en las próximas semanas, o por lo menos es muy posible, sino probable, en las próximas semanas, una sorpresa, lo que se conoce en general como una sorpresa de octubre. Es una frase genérica que se usa en Estados Unidos para hablar de una sorpresa que totalmente patea el tablero. Se llama sorpresa de octubre porque a veces se lleva a cabo justo antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Entonces, una sorpresa de octubre es una de esas para patear el tablero y crear situaciones de hecho que cambian el resultado de las elecciones. Bueno, lo que yo les puedo decir es que es muy posible que la sorpresa de octubre podría venir en diciembre. ¿Por qué? Precisamente por la debilidad logística de parte de Ucrania y de los aliados de Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, en esta situación de guerra. Quiero recordarles, para evaluar correctamente la situación militar y estratégica militar, lo que Lino LaRouche siempre decía sobre la cuestión de lo que permite que un país gane una guerra. Y lo comentaba muy a menudo respecto a la Segunda Guerra Mundial. Y siempre explicaba que la razón por la que Estados Unidos pudo ganar con sus aliados la Segunda Guerra Mundial, pero fue principalmente por Estados Unidos, es no por una potencia mortífera total de armas, sino por el asunto de tener logística a fondo. Es decir, la capacidad productiva de la economía que se activó con Roosevelt, con medidas hamiltonianas de activación del poderío industrial y tecnológico y científico de Estados Unidos, que se echó a andar con la movilización de guerra, que fue lo que pudo producir las capacidades logísticas, no solamente de armas, sino de todo lo que son los suministros requeridos para ganar una guerra. Hay un artículo muy interesante de Lino LaRouche del 28 de mayo del 2002, hace 20 años, que se llama Las lecciones para tiempos de guerra, perdón, las lecciones de tiempo de guerra para el estadismo hoy día. Dice lo siguiente, que Estados Unidos ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en base a lo que los mejores comandantes nuestros entendían, y era que se tenía que usar la fuerza económica que se había reconstruido de nuevo bajo el presidente Franklin Delano Roosevelt para darnos una capacidad logística y estratégica logística
a fondo para ganar la guerra en base a esa logística. Y Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial con logística, no con capacidad o potencia mortífera. Y luego dijo, hoy, 2002, no tenemos logística. Lo que tenemos es potencia mortífera, pero no tenemos la capacidad de ganar una guerra porque lo que tenemos simplemente es una capacidad de librar una guerra perpetua y no para ganarla. ¿Y cómo se gana una guerra? Dice, bueno, Machiavelli entendió esto perfectamente bien. Cuando un enemigo se ha derrotado a un enemigo, nunca hay que entrar para tratar de ultimarlo, eliminarlo, porque en ese caso es posible que el enemigo trate de seguir peleando y tratar de matar de nuevo en pura desesperación. Nunca hay que entrar, dice LaRouche, bayoneta contra bayoneta o algo parecido, en contra de un enemigo derrotado. Lo que se hace es que se usa el poder que uno tiene para crear las condiciones bajo las cuales el enemigo aceptará una solución pacífica al conflicto. Y dijo, eso es lo que se tiene que hacer, ofreciendo desarrollo económico, activando la economía industrial y todo lo demás. Y luego pasa a explicar más detalladamente por qué lo que se ha desarrollado en las últimas décadas, contrario a lo que teníamos en Estados Unidos con Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, no es la idea de logística a fondo, sino un concepto utopista, es decir, la idea de utilizar armas de destrucción masiva, incluida una bomba nuclear, simplemente para aterrar y tratar de destruir al enemigo. No es para ganar una guerra con la paz, es para tratar de aniquilar al enemigo. Y esto es muy diferente. El problema que enfrentamos en Ucrania, teniendo en cuenta esta perspectiva que presenta LaRouche, es que las fuerzas de la OTAN global, de las que Ucrania simplemente es títere, pero la OTAN global, Estados Unidos, Reino Unido y todo lo demás, no tienen una capacidad de logística a fondo. Lo que tienen es armas para una destrucción masiva, incluyendo armas nucleares. Por ejemplo, en la situación en el frente de batalla en Ucrania, los rusos han utilizado de 7 a 8 veces el número de proyectiles de los que dispone Ucrania. Los países occidentales ya no tienen ni las armas ni las municiones para seguir enviándolas a Ucrania, aunque están enviando, ¿qué? ¿Qué es lo que están enviando? Bueno, esta semana pasada el gobierno británico, por anuncio del nuevo primer ministro Sunak, anunció que iban a enviar misiles Brimstone 2, que tienen un alcance de unos 200 kilómetros. Estados Unidos a la vez está desarrollando lo que se llaman bombas de pequeño diámetro, que no son nucleares, pero sí tienen la capacidad de poderse lanzar hasta dentro del territorio ruso. Lo que está pasando aquí es que están tratando de crear las condiciones, no para ganar una guerra con Rusia, sino para lanzar una provocación con Crimea o algún otro lado en el Mar Negro, por ejemplo, hundir un barco ruso, pero especialmente el tema de Crimea para tratar de crear intencionalmente una nueva crisis de los misiles de Crimea. Y la naturaleza de las armas que están enviando sirven ese propósito y no el propósito de tener logística a fondo, porque no lo tienen, porque están funcionando en una economía que lo que sí tiene son 2.000 billones de dólares de derivadas financieras, pero no hay producción físico-económica ni la capacidad para producir lo que se necesita militarmente. Ahora, si las guerras se ganasen con derivados a fondo y no logística a fondo, no, entonces igual Wall Street y la Citi gana todas las guerras. Pero las guerras ocurren en el mundo físico real. Entonces esto es un elemento que los utopistas piensan que no tienen que ni hablar de eso porque todo es cuestión de las, entre comillas, narrativas, que es una palabra que odio porque no tiene, es un sinsentido. El supuesto axiomático de la palabra narrativa que se usa hoy en día es que cualquiera puede decir lo que quiera sobre lo que está pasando y hay que evaluar la versión
o la historia o la narrativa de cada quien, como si las narrativas tuvieran algo que ver con la realidad. Bueno, yo tengo una narrativa que dice que la luna no existe y que el sol es verde. Bueno, esa es tu narrativa, otra gente tiene otras narrativas. Entonces, esta gente, la idea del utopista, y esto se remonta hasta H.G. Wells, a Tavistock, a los británicos, décadas atrás, es la idea de que con guerra psicológica y con armas que sirven para aterrar, causar terror y pánico en el enemigo, se puede ganar una guerra. Y esto explica lo que pasó con el uso de las bombas atómicas, absolutamente innecesario ese uso en Hiroshima y Nagasaki, que fue lo que ocurrió por instrucciones de los británicos con Truman, ya muerto Roosevelt. Ahora, de que esta es la intención no debe quedar la más mínima duda, porque ahora les voy a leer unas citas de los británicos, de los titereteros. Estos, si les causó horror, como a mí me causó horror escuchar lo que estaba diciendo Danilov, eso no es nada. Pero el problema es que estos no son simplemente unos psicóticos que andan sueltos por ahí. Esta es la línea británica y de Wall Street. Primero, el ex secretario de Defensa del Reino Unido, George Robertson, lo fue del 97 al 99. También fue secretario general de la OTAN del 99 al 2003 y sigue teniendo funciones muy importantes. O sea, no es un tipo ya que no tiene impacto. Él escribió un artículo en el Economist, que es la línea de la City de Londres, el 18 de noviembre. Y lo que dice Robertson es ya entrando al invierno en Ucrania y Rusia, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que acelerar el suministro de armas y municiones al frente de batalla y hay que darles más entrenamiento a los ucranianos. Muy bien. Eso es más o menos lo que se espera. Segundo, hay que enfrentarse a la peligrosa palabrería, dice, del Kremlin sobre el uso de armas nucleares. O sea que la peligrosa palabrería supuestamente viene del Kremlin, cuando la realidad es todo lo contrario. Viene de Occidente, como vamos a ver en un momento de nuevo. Tercero, dice, y esta es una cita textual, hay que deshacernos permanentemente no solo del uso del gas natural, sino también del trigo ruso. Ahora, cuando dice nosotros, se está refiriendo al mundo entero. Dice, y esto es una cita, los países tienen que buscar suministros alternativos de trigo. Dice, una quinta parte de las exportaciones totales de Rusia, unas 38 toneladas, se tienen que eliminar como suministro al mundo. Ahora, imagínense, estamos hablando de un mundo hambriento, estamos hablando de inanición en diferentes partes del mundo. Estamos hablando no simplemente de las sanciones o la madre de todas las sanciones, como fue el sabotaje al Nord Stream, sino que ahora está diciendo Robertson como política intencional que hay que eliminar cualquier consumo de trigo ruso a nivel mundial. Pero no solamente eso, él reconoce, tampoco es tonto, él sabe que políticamente eso no va a ser tan fácil, que la gente se va a oponer, y dice, bueno, tenemos que establecer condiciones para ponernos en pie de guerra, los procedimientos democráticos son demasiado lentos, y dice que hay que, y esto es una cita, acortar la toma de decisiones. Dice, en un pie de guerra, unos pocos individuos están facultados para tomar decisiones rápidamente. Deberíamos emular ese sistema ahora. Cierro comillas. Y claro, dice que también es necesario un incesante bombardeo publicitario, cosa que conocemos muy bien. Esto empieza a dar una idea de lo que la intención de los titereteros aquí. Paso a otro titeretero. Ben Wallace. Ben Wallace es el actual secretario de Defensa del Reino Unido. Él le dio una entrevista exclusiva al Daily Beast, que es un periódico acá, el 24 de noviembre, hace unos días nada más, donde dice que realmente sería del interés de Ucrania mantener el impulso durante el invierno. Dicen, aprovechen el momento.
dice, Putin ha dejado a sus tropas en una situación peligrosa y un funcionario militar de alto grado le dijo al Daily Beast, dice el Daily Beast, que es hora de la contraofensiva ucraniana. Entonces, alentando a los ucranianos a que se lancen en este momento. Y luego están las declaraciones de Sunak, que es el primer ministro del Reino Unido, su primer discurso sobre política internacional, política exterior, dijo, vamos a estar con Ucrania todo el tiempo que sea necesario y hay que darles un nuevo apoyo a la defensa aérea. ¿A qué se refiere? Se refiere, y lo dice, a los Brimstone 2 guiados por láser que pueden ser utilizados para poder atacar a Crimea. Y luego, dentro del Congreso de Estados Unidos, donde hay mucha gente en Washington que sigue esta línea orientación británica de confrontación hasta provocar a los británicos, a los rusos en la situación de Crimea, uno de los congresistas republicanos, Michael McCall, si bien dijo en un discurso ante el Congreso que no vamos a darles un cheque en blanco al gobierno de Ucrania en este nuevo gobierno donde entran los republicanos en el Congreso, es decir, no vamos a dar tanto dinero, lo que sí dice es que hay que darles suficiente para que ellos puedan atacar a Crimea. Y dice, y esta es una cita textual, que Crimea es un blanco legítimo, porque Crimea, según ellos, forma parte de Ucrania. Ahora, los rusos han dicho muy claramente que el de Crimea es la madre de todas las líneas rojas. Y esto va a provocar una situación que puede llegar a ser una sorpresa de octubre en diciembre. Ahora, los rusos entienden lo que está pasando y están comentando sobre todo esto. Seguramente son declaraciones que muchos de ustedes no conocen porque esto no se difunde en Occidente, no se habla de lo que realmente está pasando. Ryabkov, el viceministro de Relaciones Exteriores en RT, primero anunció que Rusia va a posponer la próxima reunión que estaba acordada para hablar del nuevo tratado de START, diciendo que no hay ninguna intención de Estados Unidos de negociar en serio. Y dice que cuando Estados Unidos decida retomar el diálogo sobre seguridad estratégica en serio, estaremos dispuestos. Pero luego dice lo siguiente, estoy preocupado de que el tema de la guerra nuclear se está volviendo cada vez más aceptable en el público mientras pasa más tiempo. Esta es una de las consecuencias peligrosas de cómo nuevas generaciones de personas que no conocen la guerra y las dificultades que esto produce, perciban esta amenaza de una manera relajada, como si fuera un juego de computadora. Y esto es peligroso, es inaceptable desde nuestro punto de vista, dijo Ryabkov. Muy perspicaz en cuanto a lo que está pasando. Lavrov tiene declaraciones parecidas. Entonces, este es el verdadero cuadro de lo que está pasando en este frente de batalla, este teatro de la guerra. Pero otro frente muy importante que ya mencioné, pero también quiero enfatizar en este momento, es el aspecto de guerra psicológica. Y esto también se remonta a Londres, como muchas de estas cosas. No cabe duda que Estados Unidos está jugando un papel absolutamente clave y en casos también decisivo en lo que está pasando. Pero esto está siguiendo la fórmula antigua que siempre dice Londres, es que nosotros los británicos ponemos las ideas y Estados Unidos pone el músculo. Simplemente son el gigante tonto y hacen lo que nosotros les decimos. Y en efecto está funcionando así. La guerra psicológica viene de tiempo atrás, de Tavistock, viene de lo que Bertrand Russell y otros desarrollaron a mediados del siglo pasado. Y Russell tiene toda un ensayo, lo hemos mencionado en otros momentos, donde él argumenta que se puede convencer a la gente que la nieve es negra, que lo único que falta es tener acceso a los jóvenes, a los niños, cuando son muy niños, y todavía se les puede imponer esa creencia porque la realidad no tiene nada que ver. Se puede simplemente manipular y conformar la manera en que la gente piensa de eso.
¿Por qué insistimos en los británicos? Bueno, no sé si algunos de ustedes se acordarán que en este gobierno de Biden trataron de establecer un ministerio, una posición dentro del gobierno de Biden, que realmente hubiera sido un ministerio de la verdad, como en George Orwell de 1984. Una comisión que establece lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Lo que es verdad, entre comillas, y lo que no. Lo que es la narrativa aceptable y lo que no. Y habían nombrado a Nina Jankowicz, ella viene de Ucrania, su familia viene de Ucrania. La habían nombrado a ella para encabezar ese grupo. Afortunadamente hubo mucha oposición en el Congreso en ese momento y no pudieron hacer eso y no se estableció esa comisión. Más bien se estableció lo que en Ucrania existe, que es la CCD, que es exactamente lo mismo, el Centro para Contrarrestar la Desinformación, financiado, creado por el Departamento de Estado y por la Cancillería británica, eh, también en eso. Y creo que les dije al principio también que la CSD también fue producto encabezado por Danilov, el mismo que estaba haciendo esas declaraciones al principio. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Resulta que esta mujer, Nina Jankowicz, acaba de hacer algo para cumplir una ley que existe en Estados Unidos que dice que cuando uno está haciendo cabildeo en el Congreso, promoviendo los intereses de algún país, que lo pueden contratar a uno para promover los intereses, qué sé yo, de Arabia Saudita o algo así, para presionar y demás. Se puede hacer, pero uno se tiene que registrar con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia diciendo que uno es un agente de un país extranjero, agente de publicidad. Bueno, Nina Jankowicz se acaba de registrar y el país que representa es el Reino Unido. Entonces ella misma, ante confesión de parte, relevo de pruebas, ahí está. Hay toda una teoría, toda una doctrina que han establecido en torno a esto de cómo hacer creer, que la gente crea las narrativas, es decir, sin que la realidad intervenga, sino que la versión o el discurso oficial es lo que se acepta y cualquier cosa que no es oficial y que sea algo que a nivel superior las grandes autoridades digan que eso no se vale, no es cierto, no se puede decir eso. Hay la idea, y están desarrollando esto, de que lo que hay que hacer no es simplemente desacreditar a las versiones o las narrativas disque prorrusas. Eso es lo que está haciendo la CCD y Mirotvorets, con la lista negra en la que está Helga en cabeza de esa lista de la CCD. Y si no te convencen por las buenas, bueno, siempre está Mirotvorets como los sicarios, para matar a la gente que no se comen la narrativa oficial. Bueno, entonces no solamente ahora hay esta idea de desacreditar las versiones que no les gustan, sino que hay toda una teoría que se ha establecido que se llama predesacreditación. Es decir, hay que desacreditar de antemano, antes de que nadie diga nada, lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y esto es algo que hay que enseñar en las escuelas, como recomendó Bertrand Russell con los niños más jóvenes, y para que los niños entiendan que eso es lo que se tiene que pensar. Y esto va desde las versiones de la historia sobre Ucrania y Rusia, donde según esta versión no existe historia previa a febrero del 2022. No se puede hablar de lo que pasó en el 2014, nada de eso. Pero esto se extiende a todo. Cualquier promoción, por ejemplo, de la franja y la ruta. No, eso se predesacredita. Y también en toda la cuestión de la política de género y todo lo demás. Se les tiene que enseñar a los niños que existen, no sé, no vi las últimas versiones, no sé si son 47 géneros o 62, porque eso aumenta todos los días. Entonces, y cualquier persona que se atreva a decir, como los papás que le quieren decir al niño, a la niña, ¿sabes qué, mijito, mijita? Resulta que hay dos géneros nada más, hay niños y hay niñas. Y
No puedes escoger, es lo que pasó. No, eso ya es algo que se tiene que pre-desacreditar y la gente que desobedezca, en Alemania están mandando gente a la cárcel por 3 años si promueve violencia diciendo cosas que se consideran favorables a Rusia. Entonces, esto ya es el mundo de George Orwell y peor. Esto está visto y en eso estamos. Sin embargo, contrario a lo que dice esta gente, la realidad existe. Y la realidad tiene una manera de imponerse, les guste o no, a los que andan con sus narrativas psicóticas. Les doy varios ejemplos. El voto que acaba de ocurrir en Taiwán. Pues resulta que, contrario a lo que decía la presidenta Tsai, que decía que lo único que le importaba a los taiwaneses era mantener un conflicto con China, pues no. Lo que estaban muy preocupados por la paz, por el desarrollo económico y demás, y la DPP perdió dramáticamente en las elecciones para los cargos locales, no era la elección presidencial. La KMT, que tiene una posición mucho más pro paz con China, obtuvo 13 de 21 cargos importantes. Entonces, no es tan fácil. Yo incluiría como dentro de este cuadro estratégico lo que pasó en México con la marcha del 1 millón o más de 1 millón de personas que salieron a respaldar al gobierno de López Obrador y simplemente protestar en contra, aunque dijeron que no era una protesta, pero sí lo era, en contra de los que estaban tratando de desestabilizar y tumbar al gobierno de López Obrador. Entonces, eso es real, eso es una fuerza política, el hecho de que hayan salido a la calle. También es cierto que el contenido programático de la política propuesta ahí no era lo necesario, no es lo que se requiere. Y hay que tener cuidado de que una manifestación como esa, que fue muy positiva a mi parecer, no se vuelva un soufflé, simplemente que nomás abres el horno y ¡puf!, se viene abajo. Si no se mantiene eso con una política económica para resolver los problemas, que he ahí la gran vulnerabilidad del gobierno de López Obrador, porque eso requiere el vínculo con la franja y la ruta de China y todo lo demás. Estas manifestaciones no llegan, no pueden perdurar. Otra expresión muy importante de los cambios físico-económicos que están ocurriendo en el mundo es los virajes de lo que está pasando ante el desacoplamiento de Rusia de los países de Occidente. Ahora India importa la mayoría de sus fertilizantes de Rusia e India importa muchos fertilizantes porque para limitar a su gente requieren eso y lo están obteniendo de Rusia. Pero quizás más importante que todo esto es el viraje de fondo en cuestiones de principio físico-económico. Y es lo que está pasando en China con el tema del avance en la ciencia básica fundamental en el área de fusión termonuclear. China tiene un centro que está construyendo en Hefei, en China, que acaban de anunciar oficialmente que van a terminar la construcción de ese centro de fusión en el año 2024. Para el 2022 van a tener fusión continua, es decir, no solamente un pequeño experimento donde hay fusión, pero no dura sino medio segundo o mucho menos que eso, sino que van a lograr fusión continua para el 2028 y al progresar en eso, van a poder lograr la incorporación de energía de fusión a la matriz eléctrica de la nación para el año 2035. Exactamente lo que Occidente no ha logrado, a pesar de que se sabía cómo hacer esto por décadas, pero no ha habido compromiso, no hay voluntad, no hay dinero, no hay economía productiva, pero los chinos lo acaban de anunciar. Y cuidado, cuando los chinos anuncian algo, suele ocurrir, como lo que hicieron con la pobreza. Cumplieron con sus objetivos de eliminar la pobreza extrema en China a pesar de la pandemia. Entonces, cuando ellos anuncian eso con ese tipo de detalles, es porque lo van a lograr. Entonces, este es el tipo de cambio fundamental que está ocurriendo
mientras que Occidente anda con sus narrativas para acá, narrativas para allá, mientras que la economía se desploma, se lanzan guerras, y en el mundo entero la gente mira y dice, no, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así. Los chinos han exportado un reactor de fusión, un tokamak, a Tailandia, regalado. ¿Qué van a pensar los tailandeses? ¿Se van a mantener en el sistema de Wall Street cuando tienen estas oportunidades? No. Y es ante todo esto que Helga Zepp-LaRouche presentó en la conferencia del 22 de noviembre sus 10 principios sobre cómo organizar una nueva arquitectura internacional de desarrollo y seguridad. No son puntos programáticos, no son 10 cosas buenas. Eso lo hemos hecho en otros momentos y es importante decir lo que se requiere. Que se requieren estos proyectos, que se requiere energía nuclear, que se requiere empleo, se requiere un plan de salud, se requiere cultura clásica. Esos son puntos programáticos. Los 10 puntos que plantea Helga en ese documento son principios universales. Uno puede discrepar con lo que ya tienen ahí, uno puede elaborar, uno puede mejorar, uno puede criticar, pero lo que se está planteando son los principios subyacentes sobre los cuales se construye toda una nueva arquitectura internacional. Y eso es lo que ella ha puesto en la mesa de discusión y lo que coloco yo de nuevo acá, remitiéndolos a que vayan a estudiar esos 10 puntos de principios universales que están en la página donde ustedes pueden encontrar este mismo video. Muchas gracias y eso es lo que tenemos para el informe estratégico de esta semana.